Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir y por invitarnos, por darnos esta oportunidad de compartir las pocas experiencias que vamos acumulando en el tiempo sobre esto del RFI o del consumo residual. Eh, este, Esto es un esfuerzo que hacen todos los cabañeros y que están haciendo ¿cómo quieras? No te lo paso. Que hacen todos ustedes. O sea, esto no es un aprendizaje en conjunto. Nosotros todo lo que hemos hecho es tratar de arrimar a la producción argentina, a los cabañeros, las herramientas. Acá hay gente pionera en esto, que fueron los que empujaron para que aparecieran estas tecnologías un poco más disponibles en el medio, y como se dijo recién, esto es un atributo más, un carácter más que se trata de medir su impronta genética, y si sirve para mejorar la eficiencia de conversión en los rodeos, ese es un poco el objetivo, además de mirarse a la luz de otros indicadores. ¿Por qué se habla de consumo residual? ¿O qué es el consumo residual? Recién se dijo. Para los que no están muy cerca del tema, es simplemente una distancia entre lo que uno esperaría que el animal coma para hacer lo que hace versus lo que efectivamente hace. Y se mide esa pequeña o esa distancia. Supongamos que come 10 kilos y presumíamos que debía haber comido 8, tendría un residual positivo más 2. O al revés, si esperamos que coma 8 y resulta que comió 7, el negativo es menos 1. ¿Y por qué miramos eso y no conversión? Bueno, porque tal vez ese indicador, como dice acá, está menos relacionado al peso metabólico, al tipo de la dieta, están menos afectados por parámetros que son correlacionables con esa oportunidad de conversión, y que no nos lleve entonces al animal hacia un animal de mayor frame o más magro. Vamos viendo entonces qué es lo que va pasando con las pruebas propias. Lo que dice en definitiva el cálculo, que por ahí acá no se ve del todo bien, dice que el consumo esperable, básicamente el modelo lo trata de predecir a través del peso metabólico medio del animal, que es una medida que es el promedio del peso de entrada y salida de la prueba, convertida en una relación constante para que el efecto del tamaño no tenga influencia sobre el consumo. Y lo mismo con el aumento de peso. O sea que una eficiencia de consumo residual no dependa tanto de si el animal aumenta mucho o aumenta menos. Consecuentemente, esto no es tan dependiente de la dieta, y tampoco es tan dependiente de ese tamaño animal o el momento de su desarrollo. Es un poco más flexible que medir simplemente eficiencia de conversión. Y como no es una variable sola, sino que son dos, la respuesta es en función de un plano, y no de una relación de dos ejes, sino de tres. Esto es lo que trata de decir, que ese plano nos dice dónde estarían los consumos esperables. Los puntos verdes tratan de decir que están por debajo, o sea que consumiría menos de lo que esperamos que gaste para hacer lo que está haciendo, aumentando, supongamos, 1 kilo por día. Y el puntito rojo dice, bueno, está comiendo más de lo que esperaríamos que consuma para aumentar ese kilo de aumento que está teniendo o parecido. Y nuevamente, es un carácter más y no el único sobre el cual se selecciona, ¿no? Mirando los datos, yo pongo todas las pruebas juntas que se hicieron acá. Corral de Guardia hizo 3 pruebas ya, creo. Y el RFI entonces, si el animal come exactamente lo que nosotros esperábamos que comiera por esa ecuación, estaría ubicado acá, en esta línea negra, o sea, es 0, ni más ni menos. Si comió más, el número se va hacia arriba, es positivo; si comió menos, es para abajo. O sea, por eso hoy se dijo, estamos tratando de encontrar los animales negativos. Parece un contrasentido, o sea, buscamos lo que es menor. Justamente come menos para hacer lo que están haciendo. Esta es la nube de los datitos construidos hasta ahora por la empresa, ¿no es cierto? Hay unos cuantos por debajo y unos cuantos por arriba evaluados, ¿no es cierto? Ya hay variabilidad. Es importante eso. Y acá, a ver si esto se ve.
No. Si a esto yo lo ordeno ahora y le pongo acá abajo el aumento de peso de los que las pruebas en promedio, todas las pruebas aumentaron un kilo 4 grupos, pero a su vez comieron menos. Intuitivamente ya es un número de un grupito de animales para mirar. Después viene la discusión genética o la implicancia desde el punto de vista de las expectativas genéticas que después la van a comentar. Pero ya estamos viendo que acá hay animales tal vez con otros atributos interesantes, pero tal vez no tan eficientes para este carácter, porque que aumentarían un poco menos que el resto y comen más. Y acá tenemos otros que hacen al revés. Son cosas para tratar de empezar a mirar, ¿no? Todas las pruebas del país que se han hecho, todas tienen esta variabilidad, todas tienen estos mapas de dispersión. O sea, hay variabilidad dentro de la genética, aún adentro de las cabañas y de los mismos grupos que nos parecen homogéneos. Y eso está bien, está bueno, porque permite crecer, permite evolucionar en esto. ¿Qué está diciendo esto en definitiva? Muy probablemente si yo tengo animales con RFI positivo, o sea que se empiezan a positivizar, van a ser siempre los que comen más. Esto lo que hace es confirmar lo que es la expectativa. Los que tienen las diferencias más positivas son los que están allá en la parte de arriba del consumo. Esto antes lo explicábamos con datos de la bibliografía, con datos de afuera. Lo interesante ahora es que hemos podido empezar a explicarlo con datos propios, con datos de Argentina, con datos de las propias cabañas. Esto no es una cosa interesante, se ha empezado a generar una cantidad de información importante dentro de las propias cabañas. Una de las inquietudes que rápidamente surge es decir, bueno, pero si yo elijo animales con una eficiencia de conversión o con una predisposición genética a convertir más, ¿qué pasa con los atributos de la carne? ¿Qué pasa con el rendimiento carnicero efectivo? ¿Van a ser animales más magros? ¿Van a producir menos carne? ¿Comen menos, pero tal vez hacen menos con lo que... pero claro, por algún lado está el aumento de peso. Esta es la nube de datos de las áreas de bife de esos toritos evaluados. Ustedes saben que el área de bife está correlacionado con el rendimiento de cortes minoristas de la carcasa. O sea, no medimos área de bife para saber cuánto de grande es el bife que no podemos comer. Medimos área de bife en un lugar del animal donde es fácil de medir y ese área del corte transversal del longísimos dorsi y del longísimos thoracis dice mucho del rendimiento carnicero efectivo de la res. Y esta es la nube. O sea, no hay correlación entre el RFI, negativo o positivo, y la variable esta que se llama área de bife. ¿Es bueno o es malo eso? Es bueno porque quiere decir que yo puedo seleccionar por esta variable que está acá abajo, o incorporarla a un plan de selección, sin perturbar, sin tener que preocuparme demasiado por el rendimiento carnicero del animal. Por lo menos en esta etapa de selección en la que estamos en Argentina. Lo mismo con la grasa. Se dice mucho que, bueno, podemos tener animales más magros, convierten mejor, ¿no será que se nos escapan en frame? Para eso están las otras etapas de selección donde uno le pone un techo a eso, pero además el engrasamiento no tiene correlación, por lo menos hasta ahora, el engrasamiento dorsal con esta variable. Entonces eso también es otro aliciente más. Son, digamos, indicadores que están por ahora independientes. Digo por ahora porque no sabemos, capaz que hacemos 20 años de selección y empezamos a variar estas relaciones, pero hasta ahora estamos en un buen lugar. Fíjense qué cosas, ¿no? Acá hay animales que son brangus, esto, ¿no? Animales que a la prueba hicieron 9 milímetros de espesor de grasa, otros que tienen 3 o 4. Hasta en engrasamiento hay variabilidad. Dejemos un ratito de mirar a RFI, miremos la variabilidad cuando ustedes empiezan a mirar por debajo del cuero, ¿no? Volvamos para atrás, fíjense la variabilidad en áreas de bife. Toritos que están por encima de los 90 centímetros y otros que andan por acá en 60-65. Habla de, dentro del mismo biotipo, habla de líneas distintas, dice cosas distintas de esos animales.
Estas son las distintas pruebas. No sé si tiene sentido bucear en cada una. Después que me tomé la libertad, nos tomamos la libertad de cometer una herejía, mezclar todo y meterlo todo junto. Pero es para demostrar siempre lo mismo. Los únicos lugares donde RFI tiene impacto, si miramos todos estos números, acá ¿qué hicimos? Todos los datos negativos del 0 para atrás los promediamos y nos da en esta prueba menos 1. Y todos los positivos los pusimos de aquel lado más 1. O sea que si comían en promedio 10 kilos, unos comían 11 y otros comían 9. ¿Está? Menos 1 y más 1. La conversión, por supuesto, yo no veo el número ahí, pero dice 6,2 y 7,9. No es lo mismo producir a 6 a 1 que a 8 a 1. Son cosas distintas, ¿no? En punto de vista de la plata. Esto es distinto y está justificado por esto. Es el único lugar donde hay diferencias significativas estadísticas en ambos grupos. O sea que eso es interesante porque los grupos no se diferenciaron en este caso en peso inicial de la prueba, no se diferencian en peso final, no se diferencian en aumento de peso, simplemente un grupo hace las cosas con un poco más de eficiencia que el otro. Y no es menor, ahí hay un 15% de diferencia en consumo y una diferencia importante, está puesto al revés el número, pero en conversión. 20% de diferencia entre uno y otro, perdón, 20% y 16%. El valor de significancia es muy alto. Perdón, y acá abajo vamos a ver lo mismo en todas las pruebas. Área de bife, espesor de grasa inicial, dorsal, de cadera, grasa intramuscular, área de bife final. No se diferencian durante la prueba, por lo menos. O sea que no hay diferencia en parámetros de carcasa, simplemente la diferencia está en consumo y conversión. Esta fue la segunda prueba, tendría que contarle más o menos lo mismo. 10 y 12, 6,5, 7,5, 13% de diferencia en conversión. No hay diferencia en parámetros de carcasa. La tercera, la misma situación. Y en esto va ocurriendo todo un aprendizaje, o sea, en esto la empresa se va encontrando con la variabilidad, con la consistencia. Seguro que la tercera prueba fue hecha con más precisión, con más observación que la primera. Muy probablemente. Acá le cuento la herejía esta de mezclar todo, de sumar todas las pruebas, ¿no es cierto? Sigue con la misma consistencia. No se separan los datos de carcasa y sigue lo que dice la bibliografía que tiene que pasar. Acá en esta se nos ocurrió separarlo ahora, vamos a la última, en 4 grupos. ¿Cuáles son los extremos? Tomar todas las pruebas, corregirlos por prueba, como si fuera un factor de covariancia, y decir, bueno, los que tenían el dato de menos 1 o menos, o sea, que eran más negativos que menos 1. Los que estaban entre menos 1 y 0, los positivos luego entre 0 y 1, y los de más 1, o sea, que estaban del lado de los más positivos. ¿Cuál es la diferencia en conversión y en consumo entre este grupo y este? 26%, 26%, o sea, en las puntas, sin variar atributos carniceros, hay animales que producen el mismo kilo producido, el mismo kilo de aumento de peso, con 26%, 25% de diferencia respecto del otro, o sea, con un cuarto menos de alimento. Ocurre en Angus, ocurre en Limangus, ocurre en Brangus, ha ocurrido en todas las razas. Esto no es la novedad Brangus, o sea, esto quiere decir que está ocurriendo de una forma bastante consistente. Y nuevamente, si miramos abajo, no encontramos todavía ningún indicio de impactos correlacionables con atributos de la carne o del rendimiento. Fíjense los centímetros cuadrados de área de bife en cada uno de los grupos acá. Muy bueno, o sea, esto es hecho independientemente de aquello. Acá viene el ecografista, mide, larga los números y
No es que podemos decir está sesgado porque los muchachos que están haciendo lo de arriba están mirando lo de abajo. Son personas distintas, son procesos independientes. Uno cuando ve esto empieza a motivarse con esto, porque ya les digo, no es que ocurre acá en Corral de Guardia y después vamos a ir a otra empresa y nos vamos a encontrar con un mundo que contradice totalmente esto. Eso fue la primera vez, cuando hicimos la primera prueba, que no sabíamos qué iba a pasar. Ya van 11 pruebas hechas en el país, 11 o 12, yo la estaba contando ayer, con 70, 50, 100 animales, 120, todas muestran el mismo tipo de mapa, donde las variables son básicamente, las que son significativas son básicamente las mismas. Hasta los aumentos de peso, fíjense, 1 kilo 480, 1 kilo 400, o sea, hasta los aumentos de peso se alinean más o menos en el mismo lugar. Ray, no sé si querés seguir vos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Raimundo Peñafor. Yo formo parte de esta startup que escucharon nombrar recién, que se llama Insight. Les cuento un rapidito de qué se trata y vamos a ver por qué estamos acá. La idea, ¿sí?, de la startup es construir el gemelo digital en la ganadería. ¿Sí? Esto es, valga la redundancia, digitalizar a cada animal a fin de poder representarlo en el presente, poder reconstruirlo en el futuro, reconstruirlo en el pasado y proyectar el futuro con cada uno de ellos. Y lo hacemos, a ver si me anda, lo paso por acá, y lo hacemos en cada eslabón de la cadena, ¿sí? Acá en Bellamar Estancia tenemos la posibilidad, nos han dado la posibilidad y estamos muy agradecidos de poder estar trabajando. Hoy van a ver, y nos vamos a ver también en la recorrida, en RFI, ¿sí? Y estamos también digitalizando la cría. Lo que hacemos en cada una de las pruebas desde el comienzo es monitorear toda la prueba desde el inicio, protocolizándola y estando todos los días atentos. Nosotros tenemos aquella plataforma, los comederos son los comederos de Hook, que nos brindan la posibilidad de adquirir todos esos datos y todos los días monitorear que esté ocurriendo bien, a fin de que cada animal conozcamos su consumo, conozcamos que tenga la caravana puesta, y ya vamos a ver con detalle allá de qué se trata, a fin de cuando lleguen se complete la prueba y al final poder validar ese dato de RFI en conjunto con Aníbal. Posteriormente hicimos la estadística en conjunto con Aníbal, la que vieron recién, y si bien no se ve bien acá, esto que le habló Aníbal de los 4 cuadrantes buscando animales negativos en RFI y por encima del promedio, es lo que los invito a hacer, porque ya se nos han acumulado 3 pruebas, estamos haciendo la 4ª que está por finalizar y empiezan a haber un montón de datos, ¿no? Entonces construimos tableros de selección para Gastón, para Juan Pedro, para ayudarlo en la elección con los datos que se generan en RFI de los animales. Entonces, la propuesta acá es que en conjunto, esto es un video en nuestra plataforma, en donde arriba están los promedios, ¿no? Hay 121 animales de las 3 pruebas: peso inicio, final, consumo, aumento de peso, conversiones, área, grasa dorsal y peso de nacimiento. Y acá tenemos todos los animales en RFI con filtros arriba y para allá las otras variables. Y acá están detallados cada uno de los animales con su RP. Entonces, lo que los invito es que juntos elijamos algún toro terminal, por ejemplo. Esto es un ejemplo mío, pero yo voy a elegir un toro terminal donde lo voy a elegir negativo en RFI. Entonces, ahora van a ver que el mouse va a llegar acá, va a elegir filtrar los animales que son negativos en RFI. Después vamos a ir al aumento de peso. Ven, ahí está, en cada uno de los animales se encuentra ahí, con su RP y con su dato en cada variable. Ahí está en conversión, en área de ojo de bife. A ver, bueno, y acá están las pruebas. Madre, padre, peso al nacer, circunferencia escrotal,
En todas las pruebas está protocolizado todo lo que tenemos que tomar. Entonces lo que hacemos, vamos a buscar aquellos animales primero negativos en RFI. Posteriormente el promedio en aumento de peso dio 1,4 de estos negativos, así que voy a ir por encima del promedio. Ahí ya estoy eligiendo el cuadrado que decía Aníbal en la nube de datos. Y voy a elegir en área ojo de bife el promedio da 79, entonces bueno, filtremos por encima del promedio. Y ahí me quedaron los negativos en RFI por encima del promedio, están los toros acá, son 13, voy a dejar un top 10, ajusto un poco más en RFI y acá me quedaron los 10 toros que cumplen con negativo en RFI por encima del promedio de ganancia diaria y por encima del promedio de área ojo de bife. Voy a apretar por área de ojo de bife, entonces voy a hacer un ranking de área de ojo de bife allá y allá está el mayor con área de ojo de bife que cumple con todos esos requisitos. Después será tarea de Gastón verlo en vivo y estar con la tablet ahí. Así que bueno, será eso. La cantidad de animales es variable, uno no tiene un máximo, el máximo lo pone la cantidad de comederos. Uno habla entre 8 y 10, a veces 8 animales por comedero, sería lo ideal. El problema no es el comedero, sino la cantidad de veces, si estamos dispuestos a rellenar el comedero muchas veces. ¿Por qué? Porque no podemos dejarlo sin comida. Hasta 3, 4 veces resulta práctico rellenar y eso da un número, a veces 6, a veces 8, a veces algún animal más, depende del tamaño del animal. 8 es un número que yo usaría de referencia. Si uno tiene 10 comederos, puede usar 80 animales por prueba. El tema es el piso, no podemos, yo diría que usar por lo menos 50 para que la estadística, esas ubicaciones lineales que uno hace, necesita de una cantidad mínima de animales. Si no tiene esa cantidad mínima, ya el ruido de la prueba hace poco relevante la ecuación. Entonces, para mí el tema es el piso lo pone la estadística, el máximo lo pone la cantidad de comederos. Otra cosa que hay que decir acá, que tal vez no le dijimos de entrada, esto es fenotípico, lo que estamos viendo acá es una forma de incorporar ese carácter en una estrategia de selección que no deja de ser fenotípica, o sea, estamos mirando mediciones sobre los animales. A esto hay que ponerle las observaciones genéticas, por eso que, digamos, hay que avanzar y después se va a comentar cómo se avanzan los EPDs en esto, o sea, esto no deja de ser una aproximación a la decisión, pero uno tiene que a veces, si tiene la posibilidad de mirar también la componente del depurado genético de esto, ¿me entiende? Pero si no se tienen los datos no se puede hacer esto, no se puede hacer el PD si no se tiene las mediciones. Entonces en algún lado uno empieza. Y lo que va a intentar Bellamar, además de mirarse con los, corríjanme, pero mirarse con los EPD de Brangus, también tener una estrategia propia al respecto. Entonces es como si fuera una prueba intracabaña, que para la población de su propia cabaña, hace su propia estrategia comercial, digamos. Eso la mayoría de las cabañas lo hacen, ¿no es cierto? Cuando tienen muchas mediciones y cierta escala. Pero yo rescato mucho la oportunidad que se da, y que a veces no la miramos demasiado, que cuando uno mira fenotipo, además poder medir y mostrar cosas del lado de adentro del animal, nos está ocurriendo en los últimos años, nos está ocurriendo en los últimos 8 o 10 años. Antes no hablábamos de área de bife, espesor de grasa, eficiencia de conversión, frame y todo junto. Antes hablábamos un poquito como en ciertas modas, primero esto, después aquello y algún día llegaremos. Ahora se puede hablar todo a la vez, peso al nacer y las implicancias genéticas también con las nuevas avances que hay en genómica. Disculpame, era nada más que comentarios. Bueno, gracias Aníbal, gracias Ray.